aleluya, 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 aleluya. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. La liturgia del corazón podría ser el título que le colocáramos a esta liturgia de la palabra de hoy. En la primera lectura, Dios va a grabar una ley nueva en el corazón de su pueblo para constituir una nueva alianza. Al Salmo respondíamos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y la pregunta que le hace el Señor a los discípulos en Cesarea de Filipo y que responde Pedro es una pregunta dirigida al corazón. Y esta idea de corazón en la Sagrada Escritura tiene que ver no con el lugar de los sentimientos, sino con el lugar de las decisiones. El corazón del ser humano en la Sagrada Escritura es el espacio del cual nacen las intenciones, los pensamientos, los deseos, los anhelos. Es decir, es el lugar de la interioridad. Por eso el Señor Jesús hoy le dice a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Es decir, en el centro de tu corazón no está el pensamiento de Dios. Y sabemos por qué se lo dice. Hace poco el Señor les ha preguntado quién dicen que es Él, y Pedro ha respondido que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le responde. Sin embargo, a pesar de que responde esto, la idea que tiene Pedro de Mesías no es la idea que tiene Jesús ni la que tiene Dios. Por eso se molesta cuando el Señor le dice aparte, o mejor, lo toma aparte e increpa a Jesús cuando Jesús dice que va a padecer, que va a sufrir, que va a morir, que va a resucitar. No le interesa esta idea a Pedro, no es la idea de Pedro de Mesías. Pero resulta que Jesús está presentando al Mesías que Dios ha querido traer, y no al que Pedro se le ocurra o al que el resto de los discípulos se le ocurra. Por eso ese ponte detrás de mí es hazte auténtico discípulo, lo que le está diciendo el Señor Jesús. A que tu corazón, a que tus pensamientos, a que tus anhelos, a que tus deseos, haz que lo que tú propones sea verdaderamente la propuesta de Dios, si no, tú no puedes ser discípulo. Le falta un largo camino a Pedro en este proceso de discipulado, como al resto de los discípulos. No solo para entender qué tipo de Mesías es Jesús, sino cuál es la obra que quiere realizar Dios a través del Señor Jesús. Y ese camino que hace Pedro, ese camino de discipulado, ese camino de hacer que su corazón corresponda al plan de Dios, es el camino de todo discípulo. Es el camino que debía seguir el pueblo de Israel. Es el camino que debe seguir todo creyente. Es decir, no buscar que Dios coincida con lo que yo quiero, sino buscar que yo coincida con lo que quiere Dios. Y eso cuesta en el camino de todo discípulo. Por eso ese camino no lo podemos abandonar en ningún momento. Si uno escucha la respuesta de Pedro, uno podría pensar que Pedro es un auténtico discípulo, más con el halago que le hace Jesús. Luego que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le dice Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Casi que le está diciendo Jesús a Pedro: tú estás en sintonía con Dios. Es decir, tu corazón está en Dios, parecería. Pero luego en el desarrollo del texto evangélico descubrimos que no es así. El corazón de Pedro no está en sintonía con el corazón de Dios aún. Va a estar. Y por eso es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Por eso hoy lo tenemos presente como santo. Por eso ha sido apóstol. Por eso continuamente tenemos presente su memoria. Pero es un camino que debe recorrer. Es un continuo colocarse detrás del Señor Jesús, que repito es el camino de todos nosotros. Nunca podemos decir que ya somos auténticos discípulos. Por el contrario, siempre hemos de reconocer que nos falta camino y hacer que nuestro corazón se vaya adecuando cada vez más al querer de Dios, a la voluntad de Dios. En todo esto hay una cosa bien bonita, y es que no se trata simplemente adecuar el corazón nuestro a lo que Dios quiere de nosotros, a su plan, de un esfuerzo puramente humano. Me encanta esta primera lectura. Me gusta porque Dios le está prometiendo al pueblo de Israel, que es un pueblo rebelde, a través de toda la profecía de Jeremías y todo lo que le acontece a Jeremías, se nota que hay un pueblo rebelde, un pueblo de corazón duro,
Dios le está prometiendo a ese pueblo que Él mismo va a establecer una nueva alianza. Y que en esa nueva alianza Él mismo va a colocar la ley en su corazón, Él mismo lo va a instruir. No van a necesitar que otro los instruya, como queriendo decir, la obra va a ser mía, yo voy a trabajar en ustedes. Y me parece esto muy importante porque al final se trata no de un puro deseo humano, se trata no de que nuestras decisiones y nuestros pensamientos simplemente son nuestros, sino que Dios va acompañando. Esta idea me gusta mucho. Me gusta porque se trata de que en esa sintonía con Dios, Dios coloca lo suyo, Dios coloca lo más importante, que es su gracia, que es su obra, que es su amor, que es su llamada continua. Porque se lo está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, está reconfirmando lo que ya hizo llamándolo inicialmente. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús está confiando en que en esa débil humanidad de Pedro se puede realizar la obra de Dios. Esa obra de Dios la va realizando Dios en nosotros. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Estar dispuestos, colocarnos detrás. Entender que no la sabemos toda, entender que no es como nosotros pensemos, entender que por más que pasen los años, nunca dejaremos de ser discípulos y que solamente habrá un único maestro. Y eso para el camino de un laico, para el camino de un sacerdote, para el camino de un obispo. Si se nos olvida eso, dejaremos de ser discípulos. Y si dejamos de ser discípulos, imposible que podamos vivir la experiencia de Jesús y comunicarla. Hoy pidámosle al buen Dios que nos regale un corazón limpio, un corazón centrado en Él, un corazón bíblico, un corazón en el cual verdaderamente las intenciones, los deseos, las operaciones se orienten a la voluntad de Dios y que no busquemos nuestro propio querer, sino siempre su voluntad. El que ha iniciado la obra buena en nosotros la lleva a feliz término. Amén.